Le voy a pedir que se prepare y que venga conmigo a el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17, de los versículos 8 hacia el 16. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Hermanos, hermanas, qué bendición poder transmitirles, poder llegar hasta ustedes. Considero que por primera vez más en forma, más tranquilos, más completos, porque poco a poco nos vamos acomodando ya con lo que es los sets para la televisión. El asunto es que en estos momentos le estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de San Salvador, en este bello país centroamericano, en El Salvador. Así es que yo creo que es una bendición, yo creo que para mí es un privilegio, como siempre, muy grande de poder llegar a ustedes, y yo creo que para usted también, mi hermano, mi hermana, debe de ser una bendición muy especial. Bueno, ya escuchamos esta pequeña historia de las Sagradas Escrituras acerca de dos personajes muy importantes, muy especiales, muy famosos, que se han hecho fama a través de los años. Pero aparte de ellos, tan famosos, tan reconocidos, el que tiene el número uno, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, porque Él es la estrella, vamos a decir así, de esta historia. Él es el más importante de todos. Así es que vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, capítulo 17, comenzando en el versículo 8. Yo soy una persona muy curiosa, decimos en México. Cuando decimos en México curiosa, quiere decir es una persona que le encanta curiosear, es decir, ver las curiosidades, los detalles, las cositas que llaman la atención. Y aquí la palabra de Dios, antes de comenzar a leer el versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, encontramos un encabezado en letra negra. Y este encabezado en letra negra, en esta Biblia que le estoy leyendo, porque le estoy leyendo en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual,
Y en esta Biblia traducción en lenguaje actual dice así. Ahí, antes de empezar el versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Una viuda le da comida a Elías. Quiero que ponga mucha atención, porque esta historia está llena de gloria de Dios. Esta historia está llena de dramatismo. Esta historia está llena de enseñanza para usted y para mí, de cómo poder vivir una vida plena en la presencia de Dios. Dice aquí, como le digo al comienzo de esta porción de la Sagrada Escritura en la Biblia, traducción en lenguaje actual, una viuda le da comida a Elías. Ya para comenzar, hay una declaración muy hermosa, hay una declaración muy especial. El hecho que diga, una viuda le da comida al profeta Elías, eso es algo muy especial. Eso es algo muy glorioso. ¿Por qué razón? Porque descubrimos algo muy hermoso, y esto es que el gran profeta Elías, a quien todos los predicadores conocemos como el profeta de fuego, como uno de los profetas más usados, donde más se muestra el poder de Dios, depende en cierto momento de una viuda para su sostenimiento, para su sostén en cuanto a su alimentación. Y yo quisiera leerle el versículo 8 del primer libro de los Reyes, capítulo 17 precisamente, y dice así. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Miren qué preciosa es la palabra de Dios. Dios que puede hacer cualquier cosa. Para Dios que no hay nada imposible. En ocasiones se tiene que valer de ciertas cosas. No es que Él no pueda hacer algo directamente y más efectivo, sino que muchas veces Él permite que pasemos por ciertas circunstancias para que nosotros aprendamos muchas cosas que Él nos quiere enseñar. Y dice aquí, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8. Esto es en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Quiero comenzar el versículo 10, porque ahí hay algo que vamos a necesitar, y es lo siguiente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Ahí me detengo. Me llama la atención. Esto es la obediencia del profeta Elías. Me llama la atención cómo en un momento de grande necesidad, en un momento cuando él iba a necesitar de alimentarse, Dios le dice, ve a Sarepta de Sidón, ve a un lugar alejado, ve a un pueblo gentil, y vas a encontrarte con una viuda. Y dice Dios, yo he ordenado que esa viuda te alimente. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios? Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios
es que aquel hombre de Dios estaba en el tiempo más glorioso de su ministerio. En otras palabras, estaba en un momento cuando pudiera simplemente hablar, por supuesto influenciado por el mismo Dios, y que cualquier cosa sucediera, en este caso para poder tener él lo necesario para alimentarse. Sin embargo, Dios le dice: ve a Sarepta de Sidón, ve y refúgiate en aquel lugar, y yo he ordenado a una viuda que te alimente. En primer lugar, vemos la obediencia del profeta Elías. Cómo Elías en ningún momento pone objeción a lo que Dios le dice, sino que inmediatamente, así como Dios le ordena, ve a Sarepta de Sidón, ve a territorio gentil, y allá te vas a encontrar con una viuda, y esa viuda te va a alimentar. La verdad que es algo muy especial, es algo muy glorioso, porque podemos ver cómo este hombre, siendo un hombre que Dios estaba usando de una manera muy especial, porque este hombre retó a cientos de profetas falsos o profetas que estaban engañados ya por Satanás, y los retó, y Dios se manifestó glorioso respaldando a Elías. Y Elías mató a aquellos profetas. El profeta Elías era un hombre que en cierta ocasión venía un grupo de soldados para llevárselo, y a una distancia le gritaron: siervo de Dios, profeta de Dios. Y él gritó de regreso y dijo: si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes. Y la Biblia dice que descendió fuego de Dios y consumió a todos aquellos soldados. El profeta Elías, precisamente en esta ocasión, había dado una orden, por supuesto, de parte de Dios, respaldado por Dios, de que no iba a llover más hasta que él, por supuesto, de parte de Dios, dijera que lloviera de nuevo. Por esa razón tenía que huir, tenía que salir de aquellos contornos y tenía que refugiarse precisamente en la casa de aquella viuda. Pero a donde quiero ir, mi hermano, mi hermana, es a este punto. Estando en lo más elevado de su ministerio, en lo más glorioso de su ministerio, cuando podría haberse jactado el profeta Elías y podría haber dicho: no necesito ir a Sarepta de Sidón y menos a la casa de una viuda, simplemente voy a ordenar y donde quiera que yo esté aparecerá alimento. Pero más que todo aquí era la obediencia a lo que Dios dijera. Por eso me llama la atención estos versículos, del versículo 8 hacia el 10. Recuerden, estamos leyendo en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 10. Y le estoy leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Le digo esto por si de pronto algunas palabras parecen no ser las mismas que usted esté leyendo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Verso 10. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. En otras palabras, vemos desde el momento que Dios le da la orden a Elías
hasta el momento cuando Elías se encuentra a la viuda. En ese trayecto, en ese lapso de tiempo, desde que Dios le dio la orden a Elías, hasta el momento que Elías se encuentra con aquella viuda, vemos a un hombre obediente a la palabra de Dios. Un hombre que no opinó, un hombre que no argumentó, un hombre que simplemente escuchó lo que Dios dijo y se dispuso a llevar a cabo las cosas como Dios le dijo. Piensa, hermano, piensa, hermana, cualquier hombre que no tenga esa relación íntima con Dios no se va a mover. ¿Cómo se va a mover? Piensa por un momento. Si Elías era un hombre que Dios usaba de una manera tan grande y tan maravillosa, ¿cómo se iba a ir si no estuviera con una relación íntima con Dios? Pero usted puede decir, hermano Rodríguez, pero ¿por qué no tenía que irse? Piensa en una cosa, que de pronto el gran profeta Elías, el gran profeta de fuego como se le conoce, tuviera que depender de una viuda, tuviera que irse a estar dependiendo de una viuda. Pero aquí hay algo también muy especial y muy glorioso. Esto es que la viuda no sabía nada. La viuda ni cuenta se daba. Esto se iba a hacer llegar también a la viuda. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 10. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en el vaso. Mire qué precioso. Llega Elías a Sarepta de Sidón. Ahora, Sarepta de Sidón no era un cruce de caminos. Sarepta de Sidón no era el pie de un cerro. Sarepta de Sidón no era un lugar con un lago. Sarepta de Sidón no era un lugar conocido por una gran ceiba enorme. ¿Por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Porque Elías no sabía, humanamente hablando, quién era aquella viuda. No era la única viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas viudas seguramente. Pero qué precioso es cuando tú caminas en la voluntad de Dios. ¿Cómo es que sale este hombre obediente a la palabra de Dios primeramente? Así como Dios le dijo que fuera a Sarepta de Sidón, que él ya había preparado el corazón de una viuda para que alimentara a su siervo. Ahora él se va en obediencia a la palabra de Dios y no tiene que andar preguntando si a alguna viuda Dios le dio alguna indicación. Qué precioso es cuando se camina en la voluntad de Dios, porque Elías simplemente fue llevado por Dios porque él caminaba en la presencia de Dios. Y la misma presencia de Dios lo lleva directamente a donde está aquella viuda. Seguramente que no se escuchaba una voz que le decía: mira, da hacia el norte o ve hacia el sur o te detienes en tal lugar. Simplemente se iba moviendo conforme sentía que el Espíritu Santo lo iba moviendo.
hasta encontrarse delante de una mujer. Aquella mujer podría haber tenido marido, pero no, resulta que era la viuda, y era la viuda que Elías iba buscando. Ahora mire qué preciosa es la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Era una mujer que estaba juntando leña. Eso de que era viuda solamente Dios lo sabía. Pero resulta que era la mujer a la cual él había sido enviado. Esto está precioso. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Cómo nos gozamos cuando empezamos a leer la palabra de Dios así, tranquilamente, con respeto, con temor de Dios. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios es gloriosa. Mira lo que dice. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Andaba una mujer juntando leña para cocinar. En aquellos días se cocinaba con leña, se hacía fuego con leña para cocinar. Elías se levantó y se fue, dice el verso 10. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Note aquí. Entonces la llamó y le dijo, aquella mujer andaba juntando leña. Acá estaba llegando el profeta Elías, un israelita. Aquella mujer era gentil y no era de los israelitas meterse entre los gentiles. Pero aquí vemos que llega Elías y se comunica con aquella mujer gentil y le dice, por favor, tráeme un poco de agua en el vaso. La pregunta es esta. Para entonces Elías sabría que aquella mujer era la viuda a quien Dios le había ordenado que lo alimentara. Yo tengo la plena seguridad que sí lo sabía. Él sentía de parte de Dios que estaba siendo dirigido hacia la persona correcta. Y dice así, entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Verso 11, mire qué precioso dice aquí. Cuando la viuda se volvió para traérselo, es decir, cuando le dio la espalda y se fue a traerle el vaso de agua, él le dijo, esto es, después de haberle pedido que le trajera un vaso de agua, me imagino yo al profeta Elías que vio a aquella mujer que andaba recogiendo leña y a poco se sentó por ahí debajo de algún árbol, bajo la sombra de un árbol, y a una distancia le dijo a la mujer, regálame un vaso de agua, mujer. Y la mujer se da la vuelta para ir por el vaso de agua y dice la palabra de Dios, cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Oiga, qué confianzudo decimos nosotros allá en mi tierra, en México. Qué tremendo, ¿no? Este hombre apenas ve a aquella mujer, ni se conocen siquiera. Él era israelita, ella era una mujer gentil. Supuestamente no tenía que estar hablando con aquella mujer, pero llega con esa confianza. ¿Cuál confianza? La confianza de que Dios había ordenado, era de parte de Dios, que una viuda en Sarepta de Sidón lo alimentara. Pues Elías llegó, encontró a aquella mujer, ni le preguntó si era la mujer que a poco Dios le había encargado que lo alimentara, nada de eso. Él viene a una distancia, le dice que le regale un poco de agua. La mujer se da vuelta para traerle el vaso de agua y Elías le dice,
y por favor, no solamente el vaso de agua, tráeme algo para comer. Oiga, esto está precioso. Y dice así en el verso 12, pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues no tenemos más comida. Qué preciosa es la palabra de Dios. El profeta Elías necesitaba salir de sus contornos, de donde él vivía, de donde él habitaba. Dios lo tenía que sacar de ahí. Ahora, a donde quiera que él fuera, Dios tenía que alimentarlo. Y Dios lo manda a Sarepta de Sidón y le dice, Elías, vete a Sarepta de Sidón, ya he preparado a una viuda para que te sustente todo el tiempo que no llueva en la tierra. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. En primer lugar, Dios que siempre cuida de sus hijos y de sus hijas que le sirven. Por eso tenemos grandes enseñanzas a través de esta escritura, porque lo que estamos mirando usted y yo, mi hermano, mi hermana, nos enseña que si nosotros somos siervos o hay siervas de Dios que me están mirando, me están escuchando, es necesario que tengamos la seguridad que así como Dios suplió la necesidad del profeta Elías, cuando vino aquella sequía, cuando no llovió, así también Dios suplirá tu necesidad y mi necesidad en el momento en que tú y yo estemos para que Dios supla en esa área. Pues ahí podemos ver cómo por un lado Dios suple la necesidad de su siervo, pero como Dios usa a una viuda para que sea el medio por el cual su siervo tenga alimentos, pues de paso también Dios va a bendecir a aquella viuda. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. La viuda ni cuenta se daba. Aquella viuda, según la palabra de Dios, ya no tenía aceite y ya no tenía harina, de manera que ya no podía tener alimento. Lo último que le quedaba era un poco de harina y un poquito de aceite. La Biblia dice que era suficiente para tener un poco de comida, ni siquiera una comida completa, para ella y para su hijo pequeño que tenía. De manera que esta mujer, sin saberlo, estaba recogiendo unos pedazos de madera, unos pedazos de ramas secas por ahí, para poder encender un fuego y cocer aquella torta, aquel pan, comerse, como dijo ella misma, la última comida junto con su hijo para luego morir. Qué preciosa es la palabra de Dios cuando estamos mirando que Dios no solamente le da de comer a su siervo o se preocupa por suplir la necesidad de su siervo, sino que también está poniendo la mirada en una mujer la cual en ese preciso día está para comerse el último bocadito de pan que tiene, y dispuesta la mujer ya a comerse aquello último que le quedaba junto con su hijo y esperar la muerte. Era lo último que tenía. Ahora me llama la atención cómo es que siendo lo último que tenía aquella viuda y el profeta Elías le pide una torta, le pide un pan,
En otras palabras, el profeta Elías, sin saber, le pide a la viuda lo último que le queda. Ahí dice la palabra de Dios que le pide agua. El agua escaseaba, pero como quiera tenía para tomar agua todavía. El asunto es que cuando la mujer va a traerle agua, el profeta Elías se aprovecha y le dice: ya que me vas a traer un vaso de agua, te pido que me traigas también un pan, que me traigas un lonchecito por ahí. Y la palabra de Dios nos dice que aquella mujer le declara que solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. En otras palabras, que tiene solamente lo suficiente para medio comer ella y su hijo y esperar la muerte. En otras palabras, Elías le está pidiendo todo lo que tiene aquella mujer. Aquella mujer podía haberse negado. Aquella mujer podía haber dicho: perdóname, pero yo tengo un hijo que alimentar y no te puedo dar nada. Perdóname, pero yo no tengo más que comer. Es el último bocado que voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir, pero yo necesito comer algo. Mi hijo necesita comer algo. Vamos a ver qué es lo que pasó según lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el verso 12, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 12. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Y dice así en el versículo 13. Entonces Elías le contestó: mira qué precioso, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. En otras palabras, tú no te preocupes, tú ve, y así como has dicho que solamente tienes un poco de harina y un poco de aceite, que solo tienes lo suficiente para hacer una torta mediana, ni siquiera para comer bien una persona, pues ¿sabes qué? Ve y prepara esa torta que a poco no alcanza ni para que coma bien una persona. Y no le dijo: cómansela tú y tu hijo. Y hermanos, cada vez que yo leo esta escritura me dan ganas de reírme, porque digo yo, qué aprovechado, digo yo, qué tremendo Elías. ¿Cómo es posible que le están diciendo que solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite, suficiente para hacer una torta pequeña para ella y para su hijo, ni siquiera para comer uno solo? Y se atreve a decirle: haz lo que tienes que hacer, prepara lo que tienes de harina con el aceite y haz una torta, pero no la toques, ni tú ni tu hijo. Ya que esté preparada, bien cocinadita, rica, me la traes, porque me la voy a deleitar yo. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el verso 14. Verso 13, una vez más. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, note aquí, ve y haz lo que has dicho. Enseguida dice: pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Ahí es donde entra la bendición de Dios. ¡Qué seguridad del hombre de Dios! ¡Qué bendición de Dios! No solamente para suplir la necesidad de su siervo, sino qué bendición de parte de Dios para una mujer, la cual es tomada en cuenta de parte de Dios.
para formar parte de este vínculo, de este grupo de personas que son escogidas por Dios para algo especial. Note aquí, esta viuda estaba consciente que se iba a comer lo último que le quedaba de harina. Iba a ser un pequeño pan, iba a compartir con su hijo y ya no había más. Y como era un tiempo de sequía, al haber sequía no hay cosecha, también era tiempo de hambre. Entonces ya estaba aquella mujer resignada a que tenía que morir y que su hijo también tenía que morir. Y viene este extranjero, viene este hombre que ni siquiera conocían y le pide que lo último que le queda de harina le prepare una torta a él, le prepare un pan para él. Y aquella mujer dice, es que es lo único que tengo. Y me llama la atención lo que dice el profeta Elías: tú no te preocupes, tú hazme la torta a mí, me traes la torta, yo me la voy a deleitar, me voy a gozar yo, pero no te preocupes. Después que me traigas a mí la torta, tú también vas a hacer pan para ti y vas a hacer pan también para tu hijo. Qué precioso, qué hermoso cuando Dios obra en todo el ambiente. Qué precioso es que Dios obra en Elías. Elías se mueve, Elías hace lo que Dios le dice. Y cómo Dios pone el sentir en aquella viuda de no renegar, de no negarse a compartirle el pan a aquel hombre extranjero, extraño y ventajoso aparentemente. Dese cuenta de esto. Lo que me llama la atención es que aquella mujer no argumenta, no reniega, no se niega a hacer todo lo que el siervo de Dios le está diciendo que haga. Dice aquí, le voy a leer una vez más el versículo 13 y 14. Entonces Elías le contestó, después que la mujer le dijo que era lo único que tenía, que pensaba que había que comerse aquello poquito y morirse. Verso 13. Entonces Elías le contestó, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Y le dice, después prepara pan para ti y para tu hijo. Verso 14. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminaría la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es obedecer a Dios! ¿Qué hubiera pasado si aquella viuda, cuando ve a ese extranjero llegar y que le pide que lo único que tiene de harina se lo dé a él en un pan? Es decir, lo cocine, se lo prepare para comerlo y se lo dé a él. ¿Qué tal si aquella mujer reniega? ¿Qué tal si aquella mujer se niega a hacer lo que el profeta Elías le estaba diciendo que hiciera? Realmente aquella mujer se hubiera muerto y se hubiera muerto su hijo también. Dios de alguna manera podía darle a Elías sus alimentos, pero Dios escogió a una viuda que sabía que se iba a morir de hambre junto con su hijo para bendecirla por el simple hecho de atender a su siervo en su necesidad. Esto está glorioso. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 14.
Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Acuérdate de esto. La viuda dijo: me queda un poco de harina en el recipiente que ellos guardaban la harina, me queda un poco de harina. Y le dice el siervo de Dios: saca esa harina, hazme un pan y me lo das. Y aquella mujer dijo: es lo único que tengo. Y Elías le dijo: no te preocupes, saca eso que tienes y dámelo a mí. Y después vas a hacer pan para ti y para tu hijo. En otras palabras, ve y mete la mano al recipiente de la harina y saca lo que tienes. Prepárame la torta primeramente a mí. En otras palabras, primeramente dale a Dios lo que te está pidiendo. Y de ahí dice: seguirás metiendo la mano al recipiente de la harina y seguirás encontrando harina. Sacarás supuestamente el aceite, el poquito aceite que tienes, lo usarás para amasar la harina, para darle sabor también, y volverás a usar de nuevo la botella del aceite y seguirá dando más aceite en la botella. En otras palabras, sacarás para mí y sacarás para ti, y volverás a sacar para mí y volverás a sacar para ti. Y dice el profeta Elías: porque Dios dice que no se acabará la harina, que no se acabará el aceite, hasta que Él haga llover otra vez. En otras palabras, Dios estaba asegurando a aquella mujer viuda que durante el tiempo que fuera, 1 año, 2 años, 3 años o 50 años, que durara la sequía, si es que podía durar tanto tiempo, no faltaría en aquel hogar la bendición de Dios. Aquella mujer no se imaginaba lo que iba a suceder en la vida de ella y de su hijo en aquel día. Y aquel día aquella mujer vio la gloria de Dios. ¿Por qué vio la gloria de Dios? Porque vino un siervo de Dios a visitarla. Vino un siervo de Dios aparentemente para hacerle una carga, pero no le era una carga. El siervo de Dios venía para traerle una bendición. ¿Por qué? Porque aquel hombre, Elías, el siervo de Dios, venía enviado de parte de Dios. Y si Dios había enviado a Elías y lo había enviado a la casa de aquella viuda, y aquella viuda ya no tenía nada prácticamente después de ese día, aquella viuda también sería bendecida de parte de Dios, porque Dios iba a suplir la necesidad de su siervo. Esto está maravilloso. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 15: la mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Y termina diciendo el verso 16: ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Qué preciosa es la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso, y esto déjeme decirle: en lugar de ser una carga para aquella mujer, en lugar de ser un problema para aquella mujer,
la presencia del siervo de Dios le honró a aquella viuda. En otras palabras, en lugar de ser un problema para aquella mujer, le fue una bendición. En lugar de traerle una desgracia, Dios le trajo una bendición grande a aquella viuda de Sarepta de Sidón. Por el otro lado, no solamente iba a recibir una bendición material, es decir, que iba a tener alimento material, sino que también era visitada por Dios. La presencia de Dios estaba en su hogar, la presencia de Dios estaba en ella, la presencia de Dios estaba en su hijo, la presencia de Dios estaba en su hogar, y Dios le aseguró por medio de Elías que durante todo el tiempo que durara aquella sequía, aquella hambre, durante todo ese tiempo no faltaría la harina y no faltaría el aceite. En otras palabras, su necesidad ya no era una necesidad. Su abastecimiento material estaba asegurado de parte de Dios, porque Dios así lo había declarado. Pero no solamente era la bendición material, una vez más le digo, porque ciertamente no iba a faltar ni la harina ni el aceite. En otras palabras, iban a tener comida durante todo el tiempo de sequía. Pero acuérdate, lo mejor, lo más importante, lo más glorioso era la bendición espiritual, porque al estar el siervo de Dios en la casa de aquella mujer, ahí estaba la presencia de Dios. Otro día vamos a tocar esta parte, o si puedes, lee enseguida, porque después de esto muere también el hijo de la viuda, y viene Elías y de parte de Dios resucita a aquel niño. Imagínate todas las bendiciones que recibió aquella mujer. Si aquella mujer hubiera renegado, se hubieran muerto ella y su hijo. Pero como aquella mujer no renegó, como aquella mujer no le negó a Elías lo que Elías le pidió, entonces Dios les dio de comer todo ese tiempo. Pero aún en ese tiempo que murió el hijo de la viuda, estaba Elías de parte de ellos, de manera que rápidamente lo contactaron y Elías oró y aquel niño resucitó. Pero esto está muy precioso, y está precioso porque aquí podemos ver nosotros cómo Dios tiene propósitos, y en esos propósitos podemos ser envueltos tú y yo. Ahí estaba el profeta Elías como siervo de Dios, y ahí estaba aquella viuda también, a quien Dios usó como medio para que el siervo tuviera su alimentación. Aquí hay algo muy hermoso que seguramente usted y yo aprendemos algo en este día. Ahí estaba aquella viuda, y la palabra de Dios dice, si usted quiere podemos leer en la Sagrada Escritura, y hay una escritura en Lucas capítulo 4 versículos 25 y 26, donde el Señor Jesús dice: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero fue enviado a honrar y a bendecir con su presencia a aquella viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué le parece? Ahí nosotros podemos ver que, según el testimonio del Señor Jesús, había muchas viudas en Israel. Pero ¿por qué Dios no envió al profeta Elías a una de las viudas de Israel?
sino que lo envió a una viuda que era gentil, a una viuda que era gentil, no a una viuda israelita. Ponte a pensar en esto. Dios escogió a aquella mujer. Y cuando Dios escogió a aquella mujer, dejó de escoger a miles de viudas que había en Israel. Y dejó de escoger a miles de viudas que había también en Sarepta de Sidón. De manera que fue algo muy especial de parte de Dios, un privilegio muy especial para aquella viuda, el haber participado de la necesidad del siervo de Dios, el haber estado en los planes de Dios. Hasta el día de hoy se sigue hablando de esta viuda, estamos hablando en este día acerca de esta viuda, lo cual quiere decir que a esta mujer le fue muy bien. A esta mujer, mi hermano, mi hermana, la escogió Dios para un propósito especial y se quedó su testimonio en las páginas de la Sagrada Escritura para ser recordado por siglos y siglos y siglos. Y entre tanto que Cristo no venga, se seguirá recordando a esta viuda. Esto está, hermanos, muy precioso. Aquí tenemos nosotros un testimonio muy glorioso. Aquella mujer tenía, vamos a decir, su última comida. Y Dios le invita a compartírsela a su siervo. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué haría yo? Si solamente nos queda un poco de comida, es decir, nos queda lo suficiente para medio dar una comida, pero el asunto es que no solamente era la viuda, era también su hijo. ¿Qué harías tú? Si no solamente fueras tú, sino tu hijo o tus hijos, ¿entregarías aquello que es lo único que tienes para tus hijos y para ti a un extranjero? Pues aquí Dios visitó a aquella viuda con el propósito de honrarla, con el propósito de bendecirla, y aquella viuda, por seguir esa voluntad de Dios, por dejarse mover por Dios, terminó con una bendición material desde que comenzó la sequía hasta que terminó. Y por si fuera poco, la presencia de Dios, la bendición espiritual que aquella mujer recibió de parte de Dios. ¿Qué nos ha enseñado la palabra de Dios en este día y a esta hora? ¿Algo te ha enseñado la palabra de Dios? ¿Algo te ha dicho la palabra de Dios? Yo te puedo decir en este momento que Dios me tiene en la República del Salvador. Acá estoy en estos momentos. Estoy llevando a cabo un trabajo de parte de Dios. Y por donde quiera veo yo a personas que se desviven por atenderme, personas que de pronto me llevan algo de comer, personas que me llevan una ofrenda y me dicen: hermano Rodríguez, sabemos que anda fuera de su tierra, sabemos que viene para ser de bendición para nosotros, permítame darle una ofrendita. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, todos ellos están siendo tomados en cuenta para ser bendecidos de parte tuya. Siempre digo: Señor, tú los has hecho llegar a mí porque les quieres bendecir. Quiero darle gracias a Dios en esta oportunidad
por darnos una enseñanza tan hermosa como la que hemos tenido en este día. En este momento quiero detenerme aquí para que no se nos vaya la esencia de la bendición de parte de Dios, que nos quedemos con la sustancia, que nos quedemos con la vida de esta historia preciosa de la Sagrada Escritura.